Me dejaron un comentario que me pareció interesante abordar sobre que capaz no supiéramos si el Tiranosaurio Rex era el predador más grande que existió en su época, y lo cierto que capaz es sí, pero me pareció interesante hablar sobre el tamaño de los dinosaurios predadores y que el Tiranosaurio Rex no es el único que alcanzó grandes tallas en comparación con otros ejemplares del mismo grupo que son los terópodos. Primero, un poquito de información sobre Tyrannosaurus Rex. Sí, es un terópodo de gran tamaño, pero lo característico de esta especie es que vivió muy breve tiempo sobre la faz de la Tierra. Vivió entre los 68 y los 66 millones de años, justo al final del periodo Cretácico, y es una especie característica de lo que ahora es América del Norte, y yo creo que ahí radica su popularidad, obviamente desde Jurassic Park en adelante. Y la industria del cine proviene mayormente de América del Norte, obviamente la figurita elegida para hablar sobre dinosaurios, ya sea en películas o en documentales. Y lo interesante es que es una forma que llegaba hasta los 13 metros, un poco más de largo, y la forma más grande está estimada que pesaba 8, y algo de toneladas. Empezando con otros grandes predadores que eran también terópodos, tenemos a Carcharodontosaurus saaricus, y capaz Saaricus les está tirando una pista, es porque fue encontrado justamente en lo que es el desierto del Sahara. Vivieron en lo que fue o lo que es ahora el continente africano. Vivió entre los 100 millones y los 94 millones de años, es decir, es más antiguo que el Tyrannosaurus Rex, pero tenía también un gran tamaño, es decir, llegaba hasta los 12 metros y pesaba un máximo de 6 toneladas. Obviamente es una forma capaz más liviana de lo que fue el Tyrannosaurus Rex, pero también se lo puede considerar un gran predador para su época. Seguimos con uno de los que capaz también reconocen, no con este aspecto, porque protagonizó lo que fue Jurassic Park 3 y ahora parece volver en lo que es Jurassic World Rebirth, que es Spinosaurus aegypticus. Esta forma es un poquito más petiza que el Tyrannosaurus Rex, sin embargo es una de las grandes terópodos que vivió durante el Cretácico entre los 99 y los 93 millones de años, es decir, también antes que el Tyrannosaurus Rex, y tenía lo que sería un nicho ecológico muy distinto, porque se conoce ahora por más descubrimientos de varios ejemplares que probablemente era una forma acuática, y de ahí también a que tuviera un cráneo mucho más grácil, delgado y más pequeño que muchos otros terópodos, con dientes cónicos que probablemente indican que fuera piscívoro. Esta forma, sin embargo, medía hasta 15 y 16 metros de largo y podía llegar a pesar entre 6 y 7 toneladas, es decir, a pesar de que era piscívoro, era un gran dinosaurio terópodo y, digamos, está entre también uno de los más grandes registrados hasta la fecha. Y por último, les quería presentar a uno de los que fue protagonista malo de Jurassic World 3, que lo ven acá, si lo recuerdan, que es Giganotosaurus carolini, que es una especie de Carcharodontosauridae que es característica o fue encontrado en lo que es la Patagonia Argentina, y es uno de los Carcharodontosauridae más grandes que existió, midiendo entre 12 y 13 metros de largo y pesando hasta 7 u 8 toneladas de máximo, como pueden ver, un rango similar a lo que es el Tyrannosaurus Rex. Pero también es una forma más antigua, vivió entre los 99 y los 97 millones de años, y justo la familia Carcharodontosauridae se caracteriza porque se extingue a lo que es el principio del Cretácico superior, es decir, no existen más formas después, y de eso les quería hablar un poco. Nos acá mostrando las relaciones evolutivas entre las especies de dinosaurios terópodos. Acá podemos ver comparativamente en imágenes las especies que nombré recién, y como pueden ver son bastante similares en tamaño, ¿sí? No hay grandes diferencias, más allá que uno puede pesar 1 tonelada menos o 1 tonelada más. Y como pueden ver acá hay distintas, los tenemos los distintos grupos. Los Spinosauridae están por acá, acá están los Carcharodontosauridae, que en realidad está mal, no llegan hasta fines del Cretácico, se extinguen hacia principios de lo que es el Cretácico superior. Por acá tenemos los Tyrannosauridae, bueno, los Megaraptores son formas un poco más pequeñas, pero también predadores grandes. Y bueno, más formas de otros dinosaurios terópodos que, bueno, capaz no eran tan grandes, sin embargo, ahí estaban. Y lo que quería explicar era que la ventaja justamente de ser una forma gigante es que sos básicamente
el tope de la cadena alimenticia, es decir, podés predar sobre cualquier animal que sea más pequeño que vos o incluso predar formas más grandes. Esa es la ventaja de ser un predador de gran tamaño. Y por supuesto que también hay pocas chances de que otros predadores te molesten porque vos sos el más grande del ecosistema. Y lo interesante es que, para que vean que los terópodos tienen una tendencia a aumentar de su tamaño a lo largo del tiempo y a ocupar ese nicho ecológico. Un dato, por ejemplo, interesante, que es los carcarodontosáuridos, que se extinguen, como les dije, al principio de lo que es el Cretácico superior, son reemplazados tanto en el norte como en el sur del mundo por otros dinosaurios que ocupan su nicho. En ese grupo están los tiranosáuridos para lo que es el norte, y en el sur son reemplazados por los abelisáuridos, que son formas más pequeñitas, sin embargo grandes predadores, y los megaraptóridos, ¿sí? Que también son formas grandes de varias toneladas. No llegaron a los tamaños de los carcarodontosáuridos, sin embargo ocupan su mismo nicho ecológico. Entonces, como pueden ver, cada uno fue, digamos, el predador más grande de su época y ocupando un nicho particular. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación de dinosaurios más grandes. Obviamente, lo que es siempre interesante es que son formas gigantes de reptiles y sigue siendo bastante un misterio para la paleontología por qué pudieron ser tan grandes. Básicamente es porque podían. No hay mucha más explicación que esa, pero bueno, nos llama la atención siempre la comparación y ver cuál era más grande y el más pesado y más largo, porque es divertido. El último dato que quería agregar, solo para arruinar las películas de Jurassic Park porque me parece divertido, es que en Jurassic World 3 tenemos esta escena, si la recuerdan o no, al principio de la película, como hace millones y millones de años antes, en donde nos muestran a nuestra T-Rex que está peleando contra Giganotosaurus carolini, y esa pelea la pierde. Bueno, esa es la narrativa de la película, pero lo que quería decir es que justamente estas dos especies están separadas en distintos continentes, es decir, T-Rex en Norteamérica, Giganotosaurus en Sudamérica, y no podían trasladarse, es decir, había el mar abierto del Atlántico, así que no había una conexión de tierra entre los dos continentes, así que el giganotosaurio tendría que nadar, pero más importante que eso, se llevan 30 millones de años de diferencia. Así que el giganotosaurio también tendría que haber viajado en el tiempo al futuro y pelearse con el T-Rex. Nada, para un dato curioso que les sirve para arruinar la película a alguien si les interesa.